diferentes expresiones. Y según la característica de la expresión, el proceso de análisis de esa función es diferente, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo hasta el momento son estas tres cosas. Uno, lo que viene a ser el valor numérico de una función. Eso es importante que ustedes aprendan a determinar el valor numérico de una función, que fue la primera parte del práctico. ¿Sí? Dos, que vamos a ver hoy día, que es determinar lo que es el dominio de función. Son los elementos del conjunto de partida o de la variable independiente. Tengo que saber, ¿no? Según la función, cuáles son los elementos que puedo utilizar para poder sustituirlo y de tal forma me generen imágenes, ¿no? Entonces yo de manera anticipada puedo definir justamente los elementos de ese conjunto. Y ese conjunto de elementos se le llama dominio, ¿no? Y esta es la segunda acción que vamos a practicar hoy. Y así también lo que viene a ser el dominio de imagen de una función, que son el conjunto de elementos del conjunto de llegada, ¿no? O de la variable dependiente. ¿Por qué es tan importante determinar el dominio y el dominio de imagen? ¿Cuál es la aplicación, ¿no? Fíjense, desde el punto de vista práctico o desde el punto de vista, digamos, de poder representar gráficamente, yo sabiendo que el dominio de una función indica que es desde 1, por ejemplo, ¿no? Desde 1 hasta más infinito. Fíjense, aquí me está indicando que los elementos que yo puedo utilizar dentro de este conjunto son estos valores, ¿no? Todos los positivos hacia el más infinito, ¿no? Y a través de este conjunto, este intervalo, yo puedo definir en qué cuadrante justamente se va a ver reflejado la gráfica de la función, ¿no? Va a estar entre el primer cuadrante o el segundo cuadrante, ¿no? ¿Sí? Entonces ya un poco me restringe, ¿no? Que en este segmento de aquí va a estar reflejado justamente en la gráfica de la función, ¿no? Entonces ya tengo una aproximación, ya tengo una idea aproximada sobre el comportamiento de esa función, ¿no? De la gráfica de esa función. Porque el producto final, cuando uno analiza una función, viene a ser la representación gráfica, ¿no? Con todos sus elementos, ¿no? Que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia, ¿no? Y a través del dominio de imagen, es el dominio de imagen, aquí el dominio de imagen indica de que viene desde 0 al más infinito. Entonces, que es el dominio de imagen que viene a ser justamente el conjunto de la variable dependiente, y aquí el dominio viene a ser el conjunto de la variable independiente, ¿no? De la abscisa y la ordenada. Entonces yo ya con esta información y con esta otra información, con el dominio y dominio de imagen, ya yo puedo justamente restringir aún más sobre el comportamiento de la gráfica, ¿no? Entonces me está indicando de que en este segmento, solamente en esta parte de aquí, va a estar reflejada justamente la gráfica de esa función. Entonces tiene dos propósitos. Uno, tener una aproximación del comportamiento gráfico de la función, y por otro lado, saber, ¿no? De manera a priori cuáles son los elementos que componen
a esta variable que cumple justamente con esta condición, ¿no? De la función y que van a generar elementos y que esa relación entre cada elemento del conjunto de partida con los elementos del conjunto de llegada es única. Es 1 a 1. Bien. Ahora, ¿cómo se determina justamente el dominio y dominio de imagen? ¿Cómo determinar el dominio de imagen? Habíamos indicado 3 restricciones que se deben de tomar en cuenta, ¿no? Según la función, ¿no? ¿Cuál es la primera restricción? Bueno, se define como dominio de una función el conjunto de valores para lo cual existe la función, ¿no? Como estamos dentro del conjunto de los números reales, entonces esos valores o esos elementos deben de pertenecer justamente a ese conjunto, ¿no? ¿Cómo se determina? Bueno, simplemente hay que aplicar estas restricciones nada más, según cómo está expresada la función, ¿no? Si es una función racional, fíjense, si yo tengo una función de este tipo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Quitar, dice, aquellos valores de la variable independiente que generen 0 en el divisor, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que quitar justamente esos valores que hagan que el divisor sea 0. ¿Cómo determino esos valores de esa variable? Lo único que tengo que hacer es tomar la expresión que toma o que actúa como divisor y resolver esta ecuación, ¿no? Se toma toda la expresión, es igual a 0 y se resuelve, ¿no? Y aquí tengo justamente los valores de x, ¿no? Según cómo está dada, cuántas soluciones va a tener, ¿no? Va a tener, tendrá 1, tendrá 2, o tendrá infinitas soluciones, ¿no? Y estos valores de aquí, ya sea A o B, son los que tengo que quitar, ¿no? Del conjunto de los números reales, ¿no? A eso se refiere la primera restricción. La segunda restricción indica que solamente si yo tengo una función que está dada justamente de forma irracional, cuyo índice del radical es par, dice que esta restricción solamente se aplica para expresiones irracionales de índice par. Entonces, solamente va a ser, o se permiten aquellos valores que generen dentro del radicando valores positivos, ¿no? Tengo que determinar ese conjunto de valores de la variable, ¿ya?
que den positivo dentro del radicando. ¿Y cómo determino ese conjunto de valores? Lo único que tengo que hacer es tomar toda la expresión que está dentro del radical, ¿sí? Tomo esa expresión y aplico esta condición, ¿no? Mayor o igual a 0. Y de aquí lo resuelvo, ¿no? Y aquí tengo un conjunto solución. Como es una inecuación y la respuesta de toda inecuación está dada en conjunto soluciones, entonces aquí voy a tener justamente el conjunto de valores que van a cumplir justamente con esa característica, ¿no? De que para cualquier valor de la variable independiente siempre va a ser positivo la cantidad subradical. Y la tercera restricción se refiere justamente cuando tengo una función que está afectada justamente por un logaritmo, ¿no? Entonces aquí se tiene que aplicar de manera simultánea estas dos condiciones, ¿no? Por un lado, el argumento tiene que ser positivo y por otro lado, la base logarítmica tiene que también ser positivo, ¿no? Y no solamente tiene que ser positivo, ¿no? Sino que también tiene que ser diferente de 1. Y se intersectan, ¿no? Ambos conjuntos de solución. Y ese conjunto de solución puede intersectar ambos conjuntos, viene a ser el conjunto de solución, ¿no? O el dominio, ¿no? Que va a permitir cumplir con esas dos condiciones, ¿no? De que el argumento sea positivo y que la base también sea positivo, pero diferente de 1. Bien, ahora sí, vamos a hacer un ejercicio. Dada la función, ahí tenemos la función logaritmo de x menos 1 sobre la raíz de 3 menos x por x más 2. Hallar el dominio. Entonces aquí tengo yo el conjunto de la variable independiente y aquí tengo el conjunto de la variable independiente. Y aquí tengo la función, ¿no? Y esta función es la que relaciona justamente los elementos de este conjunto con elementos del conjunto de llegada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los elementos de este conjunto, no? Yo necesito saber, determinar el conjunto, ¿no? De elementos de la variable independiente, que si yo lo reemplazo en esta condición, o en esta función, me va a generar valores para la variable dependiente, ¿no? Como no sabemos, sí, y tampoco podemos estar probando, ¿no? Entonces, lo único que tengo que hacer es aplicar las restricciones, ¿no? Si es necesario, ¿no? Como la función, fíjense la función en la parte del numerador está afectado por un logaritmo, ¿sí?
en el denominador, piensen en el denominador, aquí ya se cumple justamente la primera restricción, ¿no? Por la forma que tiene la función. Piensen, la forma que tiene la función es una forma racional. Por lo tanto, yo tengo que quitar aquellos valores que hagan cero el divisor. ¿Sí? Entonces, estoy aplicando la primera restricción. Ahora, como está dentro de un radical, tengo que solamente permitir aquellos valores de la variable que generen dentro de la cantidad subradical valores positivos, ¿no? Ahí tengo la segunda restricción. Y como una parte de la función está afectada por un logaritmo, entonces esa parte también la tengo que restringir, ¿no? Donde el argumento de esa expresión logarítmica solamente sean positivas. Entonces fíjense, aquí tengo justamente las tres restricciones que tengo que aplicar, ¿no? No siempre en todas las funciones ustedes van a tener presente, ¿no? Estas tres restricciones. Como así también puede ser que no esté presente ninguna restricción, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo esta expresión 3x cuadrado más 2x menos 5 y me ordenen determinar el dominio de la función. Como esta expresión no está afectada por un divisor, ¿sí? No existe un divisor donde esté presente la variable, y tampoco existe un radical, y tampoco está afectado por un logaritmo, entonces de manera automática yo puedo afirmar de que el dominio o el conjunto de valores que yo le puedo asignar a la variable va a ser el conjunto de los números reales, ¿no? O valores que estén comprendidos entre el menos infinito y el más infinito. ¿Está bien? O sea, no siempre en las funciones se aplican las tres restricciones. Puede ser que esté una, puede ser que estén las tres, pueden ser que estén dos, o puede ser, como en este caso, que ninguna de las restricciones esté presente o se aplique. Entonces, de manera directa, se define o se concluye de que el dominio de la función es todos los reales, ¿no? O el conjunto de valores que yo puedo utilizar para reemplazar aquí, es decir, para determinar el valor de una función, va a estar comprendido entre el menos infinito y el más infinito. No sé si tiene alguna consulta hasta aquí. Ingeniero, sobre lo que estaba haciendo el ejercicio hace un momento, ¿eso también se puede aplicar a métodos gráficos? No. Método gráfico. O sea, yo puedo expresar una función a través de un gráfico. O sea, lo puedo representar gráficamente una función, ¿no? Y a partir de ese gráfico yo puedo justamente determinar el conjunto o los valores, ¿no? Del dominio y cuál es el conjunto de valores de la imagen, ¿no? Sabiendo
el trazo de la gráfica, ¿no? Lo puedo determinar. ¿Sí? O sea, aquí hay dos o sea, yo puedo tener por un lado la función, así como en este caso. ¿Sí? Conozco la función, así como el ejemplo, y a partir de aquí determino el dominio y determino el dominio de imagen. ¿Sí? Eso. Por otro lado, yo puedo conocer la gráfica de la función. Y a través de esta gráfica también determinar el dominio y el dominio de imagen, ¿no? Prácticamente aquí puedo deducir, ¿no? ¿Cuál es el dominio o cuál es el dominio de imagen? Ah, ok, ingeniero, está bien, ya lo entendí. ¿Sí? No olvidemos, ¿no? El dominio es el conjunto de valores de la variable independiente, ¿no? O sea, son los valores que yo puedo utilizar para reemplazar en la función. Y yo tengo que saber cuáles son esos valores. ¿Sí? No puedo yo estar probando. ¿Ya? Será el 1, será el 2. Así yo tengo que saber cuál es el conjunto de valores que yo puedo utilizar. Como así también el conjunto de valores de la variable dependiente, ¿no? ¿Ya? De eso se trata. ¿Ya? Estamos aprendiendo a determinar este conjunto de valores de la variable independiente, como así también de la variable dependiente, a partir de la función, ¿no? O sea, de la expresión matemática, poder determinar estos dos conjuntos. Y luego, una vez determinamos estos dos, saberlos representar gráficamente. Bien, vamos a resolver entonces ese ejemplo. Bien, entonces tomando en cuenta las restricciones que hemos visto, las tres restricciones, eso es importante, ¿no? Tomar en cuenta estas restricciones al momento de determinar el dominio, ¿no? Como así también el dominio de imagen. Vamos a aplicar la primera restricción. Fíjense en el numerador, ¿no? Como aquí en el numerador está afectado por una expresión logarítmica, ¿y qué dice la tercera restricción, ¿no? Si yo tengo una función afectada por un logaritmo, debo de cumplir con estas dos condiciones, ¿no? Que el argumento sea positivo y que la base también sea positivo y que sea distinto de la unidad. En este caso, no hay necesidad de analizar la base, ¿no? Porque la base de este logaritmo, ¿cuánto es? ¿Cuál es el valor de la base de ese logaritmo? ¿Me puede indicar la base de este logaritmo? 10. 10, ¿no? ¿Sí? Y fíjense que 10 cumple con esta condición, ¿no? Fíjense, 10 es un valor positivo, perdón, no es, aquí no, es un valor positivo, es un valor diferente de la unidad. ¿Sí? Entonces cumple con esa condición. Ahora, lo que tengo que determinar es el argumento, ¿no? ¿Para qué valores de la variable el argumento tiene que ser positivo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo determino justamente ese conjunto de valores que me hagan que el argumento sea positivo?
lo único que hago es tomar, fíjense, tomo toda la expresión que actúa como argumento. Ahí. Estoy aquí, fíjense, estoy aquí, estoy tomando el argumento y aplico esta condición, ¿no? Mayor o igual que 0. Nada más. Aplico esta condición y resuelvo esta inecuación. Fíjense, esta inecuación lineal, nada más. La resuelvo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Alguien me puede indicar cuál es la respuesta del conjunto solución de esta inecuación? 1. La respuesta de una inecuación está dada en conjunto solución a través de intervalos. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? No es lo mismo resolver una inecuación que resolver una ecuación. Toda inecuación. Intervalo abierto desde el 1 al infinito. A ver. Abierto desde el 1 hasta el infinito. Juan Diego. Perfecto. ¿Sí? Lo único que tengo que hacer es, aquí, ¿no? Despejar la variable, transponer el término, ahí, ¿no? X mayor que 1. Entonces aquí me está indicando de que los valores o el conjunto solución van a ser aquellos valores que sean mayores que 1, ¿no? ¿Sí? Si aquí tengo el 0 de referencia, aquí coloco la unidad. Entonces me está indicando de que el conjunto solución va a ser aquellos valores que estén comprendidos entre el 1 y el más infinito, ¿no? Obviamente que el 1 abierto, ¿no? Ya que no es parte del conjunto solución. Por lo tanto, el conjunto solución, este primer conjunto solución, va a ser igual, ¿no? Desde 1 hasta el más infinito. Abierto y abierto, ¿no? ¿Sí? Fíjense, así se responde a una inecuación, ¿no? Siempre la respuesta de una inecuación es un conjunto solución. Entonces, los valores que van a lograr cumplir con esta condición, fíjense, aquí yo tengo que saber para qué valores a X me va a generar valores mayores que 0. Y me está indicando que van a ser aquellos que sean mayores que 1, ¿no? Entonces, para cualquier valor que sea mayor que 1, siempre va a ser positivo. Y al ser positivo, entonces va a cumplir con esa condición, ¿no? De que solamente se admiten logaritmos positivos, ¿no? ¿Está bien? Lo vamos a borrar. Entonces, aquí tomamos ahí despejamos la variable, ahí lo representamos en la recta real, ubicamos justamente el 1 al más infinito, ¿no? Y ese viene a ser el conjunto solución de la parte del numerador, ¿no? Ahora, en el denominador, fíjense, en el denominador aquí vamos a aplicar las dos condiciones, ¿no? Uno, de que el divisor sea diferente de 0, es decir, no puede tomar, o no puedo tomar, ¿no? Valores o asignarles valores a la variable que me generen 0 en el divisor. Y por otro lado, solamente se admiten valores en la cantidad de su radical que sean positivos, ¿no? Entonces, tengo que saber para qué valores asignarle a la variable, de tal forma que toda la cantidad de su radical sea positiva. Como aquí existen las dos condiciones a la vez, entonces vamos a aplicar esta condición. ¿Sí? Fíjense, por un lado dice aquí mayor o igual.
Y aquí dice diferente, ¿no? Entonces, entre estos dos, vamos a utilizar este de aquí. El mayor que. O sea, no vamos a tomar en cuenta justamente los valores para esa variable. Y así cumplimos con esta restricción. Y resolvemos esta inecuación, ¿no? Igual que en el primer caso, ¿no? Esta es una ecuación. Por eso le indiqué yo que en esta parte de funciones ustedes tienen que ser expertos en resolver inecuaciones. Tenemos menos de un minuto, ya posiblemente se nos corte, y si se nos corta nuevamente nos conectamos, ¿ya? Entonces ahí reemplazamos la parte de un... Aquí tengo el primer factor, aquí igualamos a 0, así esto lo hacemos mentalmente, y vamos a tener que x es igual a 3. Y este valor lo reemplazamos en la recta real. Habíamos indicado que vamos a tomar justamente cada factor de esta inecuación. Fíjense que este es un producto. Tomamos cada factor y despejamos, y eso lo reemplazamos en la recta real, ¿no? Ahí, 3. Luego analizamos el signo. Bueno, este es un método, ¿no? ¿Para qué valores va a ser positivo la expresión y para qué valores va a ser negativo, ¿no? Si yo reemplazo un valor hacia la derecha, fíjense, por ejemplo, a la derecha del 4, perdón, a la derecha del 3, yo tengo el 4, ¿no? Lo reemplazo aquí en la expresión y voy a obtener un valor negativo, ¿no? 3 menos 4 es menos 1. Fíjense, el resultado de esa expresión es negativa. Me está significando que para cualquier valor que esté a la derecha de 3, siempre va a ser negativo, y para cualquier valor que esté a la izquierda de 3, siempre va a ser positivo. Hacemos la misma operación para el segundo factor, x más 2. Aquí despejamos x, igual a menos 2. Reemplazamos la recta real y hacemos el mismo análisis, ¿no? Reemplazamos un valor que esté a la derecha de 2, por ejemplo, que es el 3. 3 más 2 es 5. Y fíjense que el resultado es siempre positivo, ¿no? Y eso me está indicando que para cualquier valor que se encuentre a la derecha de menos 2, siempre va a ser positivo, y a la izquierda siempre va a ser negativo, ¿no? Intersectamos justamente estos dos conjuntos parciales. Hacemos la ley de sino, más y menos es menos, más y más es más dentro de este intervalo, y menos y más sigue siendo menos, ¿no? Intersectamos ahí en cada intervalo. Hacemos la ley de signo, más y menos es menos, más y más es más. Por lo tanto, el conjunto solución va a estar dado justamente por los valores positivos, ¿no? Como la condición dice, ¿no? Mayores que 0. Y ese viene a ser el conjunto solución número 2. Va a ser entre menos 2 y 3.
significa eso? Que para cualquier valor que esté comprendido entre menos 2 y 3, no voy a tener divisor 0 y tampoco voy a tener una cantidad subradical que sea negativa. Significa que dentro de estos valores entre menos 2 y 3 va a cumplir con esa condición, ¿no? Si yo reemplazo cualquier valor, por ejemplo el 0, lo reemplazo aquí dentro de la expresión, no me va a generar un divisor 0 y tampoco me va a generar una cantidad subradical negativa, ¿no? Más bien, a lo contrario, ¿no? Siempre va a ser positivo. ¿Ya? Para cualquier valor entre menos 2 y 3. Ahora, como yo necesito determinar el conjunto solución de toda la función, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que intersectar, ¿no? Intersecto el conjunto solución 1 con el conjunto solución 2. Intersectamos, ¿no? ¿Qué significa intersección? Fíjense que son dos conjuntos, ¿no? La intersección de dos conjuntos da como resultado otro conjunto, cuya característica de ese nuevo conjunto es que los elementos que pertenezcan a la intersección de esos dos conjuntos deben ser elementos comunes, ¿no? Que se repitan en ambos, que cumplan justamente de manera simultánea para ambas condiciones. Entonces, hacemos esa intersección, ¿no? Tomamos el conjunto 1, ahí lo tenemos, la misma gráfica del conjunto solución 1, y el conjunto solución 2. Esto aquí vamos a borrar. Ahí tenemos, he tomado el conjunto solución 1, he copiado, y el conjunto solución 2. Intersectamos, ¿no? Desde aquí intersectamos para cada valor. Y cuando hay intersección, cuando existen elementos que se repitan, ¿no? Como aquí no hay elementos, aquí tampoco hay elementos, por lo tanto, aquí no hay conjunto solución. Entre menos 2 y 1, ¿qué pasa? Fíjense, en el conjunto solución no hay nada, pero aquí sí. Pero para que exista intersección, tienen que repetirse en ambos. ¿Sí? No existe, entonces. Entre 1 y 3, aquí sí existen elementos, aquí también sí existen elementos. Por lo tanto, aquí sí existe intersección entre 1 y 3. Entre 3 y el más infinito, aquí sí existe, pero aquí no. Por lo tanto, no hay intersección dentro de ese intervalo. Entonces, el conjunto solución total va a estar comprendido entre estos dos valores, ¿no? Entre el 1 y el 3. ¿Sí? De esa forma se determina justamente el conjunto solución, la intersección, ¿no? Existe intersección entre dos conjuntos siempre y cuando se repitan los elementos, ¿no? Existen elementos tanto del conjunto 1 como del conjunto 2. ¿Sí? Ahí está el conjunto solución entre 1 y 3. Y eso lo representamos, ¿no? Esta respuesta en conjunto solución, y ahí tenemos el resultado, ¿no? Que el dominio de la función es el dominio de la función, es decir, de esta función, el conjunto de elementos que van a cumplir con esta condición, con esta restricción, van a ser aquellos elementos que estén comprendidos entre 1 y 3. Nada más.
Estos son los valores que yo puedo utilizar, ¿no? Que yo puedo reemplazar, ¿no? En conjunto de las variables independientes, ¿no? Entre 1 y 3, nada más. Ahí, ¿no? Obviamente aquí existen infinitos valores, ¿no? Estos son valores enteros, ¿no? ¿Sí? Entonces, dentro del conjunto de los reales, ahí tenemos valores racionales y irracionales, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la tarea de hoy, encontrar justamente el dominio de una función. Si yo conozco la función, determinar el dominio, el conjunto de valores. Llegar a esta respuesta. Y para hacer todo este procedimiento, yo tengo que tomar en cuenta las restricciones. Fíjense. No sé si tiene alguna consulta. ¿Hay auxiliar para su materia? El tema de los auxiliares lo vamos a consultar ahí en la dirección de carrera, ¿ya? Con el ingeniero Franklin Calderón o con la ingeniera Catime. Disculpe, Inge, hay partes del práctico que no entendimos. ¿Ya? ¿Del primero o de este? Del primero. A ver. ¿Cuál es el ejercicio? Ahí le digo, ahí le digo. Ya, esto bueno, aquí vamos a quedar ya. Solamente de este segundo práctico, resuelvan solamente aquellos que indiquen el dominio. ¿Ya? En la clase del día viernes vamos a ver lo que es dominio de imagen. Inge, la 10. Número 10, el índice de contaminación de cierta edad en el día. Aquí la función es función paramétrica. Esta función indica justamente la variación de la contaminación en el día. ¿Esa es la vuelta? Sí, ingeniero, esa es. Ahora, ¿cuál es la orden? Me pide, dice, bueno, aquí hay unas condiciones, ¿no? T viene a ser el tiempo en horas, ¿ya?
aquí me está indicando que para la AM, para la IAM, el valor de T es igual a 0. Y para las 10 PM, el valor de T es igual a 16. Ya, por si acaso, aquí hay un error ya en el práctico. Este ya. Este cuadrado. ¿Cuál es la orden? Aquí me está indicando que yo calcule cuál es el nivel de contaminación entre las 8 AM y las 8 PM. Bien. Entonces, tengo aquí 8 AM, ¿no? Para esta hora, ¿cuál es el valor de T? Aquí tengo que saber cuál es el valor de T. Si para las 6 AM el valor de T es 0, para las 6 el valor de T es 0. Entonces, para las 8, ¿cuál es el valor de T? 2. ¿Sí? Ya tengo justamente el valor de T para las 8 AM. Ahora hago lo mismo aquí, ¿no? Aquí me está indicando, fíjense que para las 10 PM el valor de T es igual a 16. Por lo tanto, para las 8 PM, ¿cuál es el valor de T? 14. 14. 14, ¿no? Correcto. Bien. Ahora yo necesito determinar el nivel de contaminación entre las 8 y las 8 de la mañana y 8 de la noche, ¿no? ¿Sí? Fíjense que la función está en forma métrica, ¿sí? Y para cada parámetro existe un intervalo en la cual indicando, ¿no? Yo si T tomo entre 0 y 2, para cualquier valor entre 0, yo tengo que reemplazar en esta expresión. Si yo asigno un valor entre 2 y 4, yo tengo que reemplazar en esta otra expresión. Si yo tomo un valor entre 4 y 12, siempre será 7. Tomo un valor entre 12, ¿sí? Tengo que reemplazar en esta expresión. ¿Cuál es el valor de P? P igual a 2. En la primera, en la segunda, en la tercera o en la cuarta. Para este valor, T igual a 2. ¿En cuál de las dos? En la primera. Pero no nos dimos que La segunda. Y el otro en la cuarta. no quedó, ¿no? La segunda. En la segunda, ¿no? Entonces voy a tener, ¿no? El valor de la contaminación para, ¿sí? Para AM, T igual a 1 más, en este caso el valor de T, que es 2, elevado al cuadrado, ¿no? Igual a 5, ¿no? ¿Sí? Ahí está la respuesta, ¿no?
las 8 m es igual a 5. Para el nivel de contaminación para las 8 p.m. Entonces aquí reemplazamos 14. El valor de igual a 14. Entonces reemplazamos en la última, ¿no? En la última expresión, ¿no? Entonces aquí vamos a tener 50 menos 3 por 14. ¿Cuánto da el resultado? 8. 8. El nivel de contaminación. El nivel de contaminación a las 8 p.m. es igual a 8 unidades. Nada más, el valor numérico de una función. Estoy determinando el valor, justamente en este caso, de esa función que expresa nivel de contaminación. ¿Está bien? Nada más. En eso consiste, ¿sí? Hallar el valor numérico de una función en la función. Ese es el nivel de contaminación para 8 AM y aquí para 8 PM, ¿no? Ok, jóvenes, ya no está del otro mundo, ustedes lo practiquen, resuelvan justamente y vayan aplicando en práctica los números líneas ya para la próxima clase. Cualquier duda lo resolvemos en la clase. Ingeniero, el práctico 2 lo va a enviar. El práctico 2 Sí. ya está ahí en la plataforma para que ustedes lo puedan descargar y vayan resolviendo. Ah, Pero directo en la plataforma. Sí, en la plataforma de la universidad, ¿sí? Ah, ya. En el Google. Ya, de ahí lo descargan, vayan haciendo, no lo estoy indicando que me lo presenten el viernes, vayan resolviendo. Ya el viernes vamos a continuar con el tema del dominio de imagen y una vez terminamos con el dominio de imagen, ya el día lunes ustedes lo tienen que presentar, el práctico 2. Vamos a dejar abierto todavía el tema de la presentación del práctico 1 hasta el día viernes, ¿ya? Yo voy a modificar la fecha de presentación, un poquito más de tiempo